Hola, amantes de las historias oscuras. Hoy viajaremos a la Toledo de 1853 para descubrir un caso que casi desapareció de los archivos. Los gemelos Sullivan nacieron en circunstancias inquietantes y lo que ocurrió después fue tan perturbador que los médicos intentaron ocultarlo para siempre. Prepárate para una historia llena de tragedia, secretos y tensión. Deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo estremecer. Toledo, invierno de 1853. El aire era húmedo y frío, y en la vieja casa de la familia Gálvez, en el barrio judío, las paredes de piedra goteaban por la condensación. Clara, una joven sirvienta de apenas 17 años, gritaba de dolor en el sótano mientras la patrona le apretaba la mano. El médico de la familia, don Esteban, sudaba más de lo habitual. No era un parto cualquiera. «Empuja, muchacha, empuja», ordenó el médico, su voz cortante. La luz de las lámparas de aceite parpadeaba, proyectando sombras largas en las paredes. El olor a sangre y sudor llenaba el espacio cerrado. Finalmente se escuchó el llanto del primer niño, y apenas un minuto después, el segundo. Clara lloró de alivio, pero la expresión de don Esteban cambió de inmediato. Sus manos temblaron mientras revisaba a los recién nacidos. No dijo nada, pero hizo un gesto rápido a la patrona. «Tráeme toallas limpias», murmuró. Clara notó cómo el médico se apartaba con los niños, susurrando algo al oído de su ayudante. El hombre miró a los gemelos con una mezcla de horror y fascinación. «¿Qué pasa?», preguntó Clara con la voz quebrada. Nadie respondió. Solo escuchó el sonido de los pasos, apresurados subiendo las escaleras. La patrona volvió con las toallas, pero su rostro estaba pálido. «Clara, descansa. No hables de esto con nadie», dijo, casi en un susurro. Aquella noche, los gemelos fueron llevados a una habitación apartada, lejos del resto de los criados. Clara insistió en amamantarlos ella misma, y le permitieron verlos solo en ciertos horarios, siempre bajo la supervisión del ayudante del médico. Los niños tenían algo extraño en su apariencia, eran hermosos, pero sus ojos, grandes de un azul tan claro que parecían de vidrio, se movían de manera inquietante, siempre observando, como si comprendieran más de lo que debían. Sus dedos estaban levemente unidos por una membrana, algo que el médico intentó disimular envolviendo sus manos en vendas. Durante las semanas siguientes, Clara notó que el doctor y su ayudante pasaban largas horas en la habitación, tomando notas y midiendo a los niños. A veces escuchaba discusiones en voz baja. «No podemos permitir que la gente los vea». «No ahora», decía don Esteban. «Pero son solo niños», respondía el ayudante. «Niños que no deberían haber nacido así. La ciencia debe entenderlo». Clara empezó a sentir un miedo que no la dejaba dormir. Cada vez que pedía ver a los gemelos, encontraba alguna excusa, que estaban dormidos, que estaban enfermos, que necesitaban reposo. Su instinto le decía que algo malo estaba por ocurrir. Una madrugada no aguantó más. Se levantó de su cama y bajó en silencio hasta la habitación donde los tenían. Al abrir la puerta, encontró a los dos bebés en una cuna, pero había algo perturbador en la escena. Una lámpara encendida iluminaba varios frascos con líquidos extraños y una bandeja con instrumentos médicos. Los niños dormían profundamente, demasiado profundamente. Clara los tocó, y sus párpados apenas se movieron. Parecía que habían sido sedados. «¿Qué les están haciendo?», susurró con las lágrimas ardiéndole en los ojos. De repente, escuchó pasos en el pasillo. Cerró la puerta y se escondió detrás de un armario justo cuando el doctor entraba. «Dales otra dosis. Debemos continuar mañana», dijo con frialdad, dejando un cuaderno sobre la mesa. Clara apenas contuvo un grito. Cuando el médico se fue, tomó el cuaderno y lo hojeó a la luz de la lámpara. No entendía todos los términos médicos, pero las palabras anomalía, experimento y aislamiento se repetían en las páginas. Su corazón latía con fuerza. Entendió que no estaba tratando con simples cuidados médicos, sino con algo mucho más oscuro. Cerró el cuaderno, lo devolvió a su lugar y salió de la habitación sin hacer ruido. Esa noche, Clara no pudo dormir. El sonido del viento golpeando las ventanas y el crujido de las vigas parecían susurrarle advertencias. Algo en su interior le decía que, si no hacía algo pronto, podría perder a sus hijos para siempre.
Pasaron apenas unos días desde que Clara descubrió el cuaderno del doctor. Su ansiedad crecía con cada hora que pasaba. Cada vez que pedía ver a los gemelos, recibía excusas evasivas, que estaban descansando, que el médico había ordenado silencio absoluto, que no debía preocuparse. Pero algo en la casa había cambiado. Los criados evitaban mirarla a los ojos y el aire parecía más pesado. Una noche, mientras terminaba de limpiar la cocina, escuchó pasos rápidos en el pasillo. No eran los pasos tranquilos de los criados ni el andar pausado de la patrona. Eran apresurados, casi desesperados. Clara dejó el cubo de agua y salió corriendo hacia la habitación donde estaban sus hijos. La puerta estaba abierta, el corazón se le detuvo. La cuna estaba vacía. Las vendas que cubrían las manos de los gemelos yacían en el suelo, como si hubieran sido retiradas deprisa. Sobre la mesa quedaba una lámpara encendida y junto a ella un frasco roto que dejaba escapar un olor químico fuerte. Clara gritó. Subió las escaleras buscando a la patrona, pero en la casa reinaba un silencio sepulcral. Ni el médico ni su ayudante estaban allí. De pronto, alguien la tomó por el brazo. Era don Esteban. Sus ojos fríos, sin un atisbo de compasión, la miraron fijamente. «No vuelvas a gritar así», dijo con voz baja pero firme. «Los niños están bajo mi cuidado. Todo lo que hago es por su bien, y por el tuyo». «Quiero verlos», exclamó Clara, intentando liberarse. «No puedes. Y si sigues con esta actitud, podrías perder algo más que el derecho a verlos». Las palabras la dejaron helada. Don Esteban se marchó sin mirar atrás, dejándola sola en el pasillo. Esa noche Clara no durmió. Pasó horas sentada en la cama, con los brazos alrededor de las piernas, escuchando cada crujido de la casa. A la mañana siguiente encontró algo extraño debajo de su puerta, un trozo de papel doblado. Sus manos temblaban mientras lo abría. El mensaje estaba escrito con caligrafía apurada. «Si quieres volver a ver a tus hijos, deja de hacer preguntas. Hay oídos en todas partes». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién le había escrito eso? ¿Un criado? ¿El propio ayudante del médico? ¿O alguien más que sabía lo que estaba ocurriendo? A partir de ese día, notó que la seguían. Cada vez que iba al mercado o salía a buscar agua, sentía una mirada en su nuca. Una tarde, al girarse, vio a un hombre vestido con capa negra en la esquina de la calle. No lo reconocía, pero estaba seguro de que la observaba. La patrona parecía cada vez más distante. Incluso llegó a prohibirle salir de la casa sola. Clara se sentía atrapada, como si toda Toledo conspirara en su contra. No podía confiar en nadie, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Una madrugada decidió seguir al ayudante del doctor, que salía de la casa con una linterna. Lo siguió en silencio por las calles empedradas, manteniéndose en la sombra. El hombre caminó hasta las afueras de Toledo, donde se levantaba el antiguo hospital de San Juan. Allí, Clara lo vio entregar algo a otro hombre que lo esperaba en la entrada. Un pequeño paquete envuelto en tela. «Aquí están», escuchó que murmuraba. «Que no haya errores esta vez». Clara sintió que le faltaba el aire. Corrió de regreso a la casa antes de que la descubrieran, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que la delataría. Esa misma noche encontró otro papel bajo su puerta. Esta vez el mensaje era aún más escalofriante. «Deja de seguirlos. La próxima vez no habrá advertencia». El miedo se transformó en rabia. Si sus hijos estaban en ese hospital, haría lo que fuera necesario para traerlos de vuelta. Aunque tuviera que enfrentarse a todos los médicos de Toledo, Clara esperó 2 días, fingiendo obedecer las órdenes de la patrona y de don Esteban, pero por dentro hervía de impotencia. Cada vez que recordaba la cuna vacía y el olor químico, la rabia le subía por la garganta como un fuego. Decidió que esa misma noche se acercaría al hospital de San Juan, aunque tuviera que ir sola. La luna estaba oculta tras nubes densas cuando salió de la casa. Caminó por las calles empedradas, cubriéndose con un mantón oscuro. El aire helado le cortaba la piel, y el silencio de la ciudad hacía que cada paso sonara demasiado fuerte. Al llegar a las afueras, el hospital se levantaba ante ella como una mole oscura. Sus altos muros de piedra parecían absorber la poca luz que quedaba. La puerta principal estaba cerrada, pero Clara encontró una pequeña entrada lateral. Forzó la cerradura con un hierro que había tomado de la cocina y logró abrirla con un crujido que le heló la sangre. Entró despacio, conteniendo la respiración. El interior olía a humedad, a químicos y a algo más.
algo metálico que le recordó al sótano de la casa después del parto. Los pasillos eran largos y estrechos, iluminados solo por unas lámparas de aceite que parpadeaban, proyectando sombras monstruosas. Avanzó en silencio hasta escuchar un sonido lejano, un sollozo, débil pero continuo. Lo siguió, guiándose por el eco hasta llegar a una puerta cerrada con candado. Puso el oído contra la madera. Del otro lado se oían gemidos, el murmullo de alguien hablando entre dientes, quizás rezando. Clara retrocedió buscando otro camino hasta que encontró una escalera que bajaba al sótano. Allí, el olor se volvió insoportable. Se cubrió la boca con el mantón y avanzó entre las sombras. Lo que vio le heló la sangre. Varias cunas alineadas, cada una con un niño dentro. Algunos dormían profundamente, otros lloraban en silencio como si les faltara la fuerza para gritar. No eran sus hijos, pero todos tenían algo en común. Malformaciones en las manos, en los ojos o en el rostro. Clara se acercó a una mesa llena de papeles. Sus dedos temblaban mientras leía las notas. Los médicos llamaban a esos niños sujetos de estudio. Había columnas con fechas, dosis de medicamentos y comentarios sobre reacciones y fallos. De repente, escuchó pasos en la escalera. Apagó la lámpara que había tomado de la pared y se escondió detrás de un armario. Dos hombres bajaron hablando en voz baja. Reconoció la voz de don Esteban. El caso de los gemelos Sullivan es el más prometedor, decía. Sus características podrían ayudarnos a demostrar nuestra teoría. Pero la madre sospecha demasiado, respondió el ayudante. Si descubre lo que hacemos, podría arruinarnos. Entonces asegúrate de que no lo haga. Clara apretó los puños para no gritar. Esperó hasta que los hombres se marcharan y el sonido de sus pasos desapareció en el pasillo. Luego salió de su escondite y corrió hasta las cunas, buscando desesperadamente a sus hijos. Pero no estaban allí. El miedo se convirtió en desesperación. Salió del sótano, recorrió los pasillos en busca de más habitaciones hasta que llegó a una sala cerrada con doble candado. Se agachó y miró por la rendija de la puerta. Dentro había dos cunas separadas del resto. No podía ver bien, pero juraría que eran sus gemelos. Una sensación de alivio mezclada con terror la invadió. Los había encontrado, pero no podía entrar. Cuando salía del hospital, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Un llanto agudo, que no era de bebé sino de un niño un poco mayor. Sonaba como si viniera de detrás de una pared. Tocó las piedras y descubrió que una de ellas estaba floja. Empujó y dejó al descubierto un pequeño hueco. Dentro vio un cuaderno diferente, más viejo que el que había encontrado en la casa. Lo tomó y lo guardó bajo el mantón antes de huir del lugar. Corrió por las calles de Toledo sin mirar atrás, hasta llegar a la casa. Allí, a la luz de una vela, abrió el cuaderno. Era un registro de nacimientos de los últimos 10 años, pero no era un registro normal. Los nombres de muchos niños estaban tachados y al lado había anotaciones frías. Defecto severo, no viable, transferido a estudio. Clara sintió náuseas. Ahora lo entendía. Sus hijos no eran los únicos. Había toda una red de médicos que seleccionaban a los niños anormales y los llevaban al hospital para experimentar con ellos. Esa noche juró que los sacaría de allí, aunque le costara la vida. Clara pasó el día entero planeando su siguiente movimiento. Apenas probó bocado. El miedo le había cerrado la garganta. Sabía que no podía volver al hospital a plena luz del día, pero tampoco podía esperar mucho tiempo. Cada día que pasaba, sus gemelos estaban más en peligro. Esa noche, regresó al hospital con el cuaderno que había encontrado. Esta vez se deslizó hasta la parte trasera del edificio, donde había una ventana mal asegurada. Con esfuerzo, la abrió y entró. El corazón le latía tan fuerte que temía que se oyera en los pasillos. Los corredores estaban en silencio, pero a lo lejos se escuchaba un ruido metálico, repetitivo, como si alguien trabajara con instrumentos quirúrgicos. Clara siguió el sonido hasta una puerta entreabierta. Se agachó y miró por la rendija. La escena que vio la dejó sin aire. Sus hijos estaban allí, en dos pequeñas mesas de madera, inmóviles bajo la luz amarillenta de una lámpara. Sus brazos y piernas estaban atados con correas. Don Esteban y otro médico discutían en voz baja mientras preparaban jeringas y frascos de líquido transparente. «Dales una dosis menor esta vez», dijo el médico desconocido. La reacción de anoche fue demasiado fuerte. «Necesitamos resultados y los necesitamos pronto»,
replicó Esteban, visiblemente irritado. Clara se llevó la mano a la boca para no gritar. Cada fibra de su ser le pedía irrumpir en la sala, pero sabía que eso significaría que se los llevarían para siempre. O algo peor. Así que permaneció allí, observando con el estómago revuelto. Los médicos inyectaron a los gemelos y tomaron notas mientras sus pequeños cuerpos temblaban. Uno de los niños empezó a llorar débilmente, y Esteban lo calmó colocando algo sobre su rostro, un pañuelo empapado en algún químico. El llanto cesó de inmediato. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. Se apoyó contra la pared, luchando por no desmayarse. Cuando los médicos terminaron, los dejaron sedados y se marcharon, llevándose sus cuadernos de notas. Clara entró en la sala apenas se alejaron. Se lanzó sobre las mesas y acarició el rostro de sus hijos. Estaban tibios, respiraban, pero no reaccionaban. Sus mejillas estaban pálidas y sus pequeñas manos colgaban como si no tuvieran fuerza para cerrarse. «Mis niños», susurró, con lágrimas corriéndole por el rostro. «No dejaré que les hagan esto otra vez». En la mesa encontró los restos de las jeringas y frascos con etiquetas llenas de palabras que no entendía. Solución experimental Neo 3. Mezcla de reacción. Sedante A. Tomó uno de los frascos y lo guardó en el mantón, pensando que podría usarlo más adelante. Antes de irse, vio algo que la dejó paralizada. En una bandeja había un objeto de madera tallado con cuidado. Era un pequeño sonajero, pero no era de sus hijos. Estaba marcado con un nombre grabado, Mateo, 1851. Recordó haber visto ese nombre en el cuaderno de nacimientos tachados. Su mente se llenó de imágenes horribles. ¿Cuántos niños habían pasado por estas mesas antes que los suyos? ¿Cuántos habían sobrevivido? Clara salió de la sala con pasos temblorosos y regresó a su escondite detrás del armario del sótano. Allí se quedó hasta el amanecer, escuchando los sonidos del hospital, puertas que se abrían, pasos que resonaban en los pasillos, el llanto lejano de otros niños. Al salir, el sol empezaba a iluminar Toledo. Tenía la cara húmeda de lágrimas, pero en su interior algo había cambiado. El miedo se había convertido en determinación. Sabía que no podía denunciar a los médicos todavía. Nadie le creería. Tenía que actuar por su cuenta. Esa noche, en la casa, Clara empezó a preparar su plan de fuga. Robó llaves, escondió ropa para abrigar a los gemelos y buscó rutas por las que podría salir de Toledo sin ser vista. Cada paso la llenaba de terror, pero también de fuerza. Ya no era solo una madre desesperada, era una madre lista para pelear contra todos los que intentaran arrebatarle a sus hijos. El cielo de Toledo se oscureció aquella noche, como si la ciudad entera quisiera advertirle a Clara que no lo hiciera. Los truenos retumbaban en la distancia y un viento helado azotaba las calles estrechas, pero ella ya no podía esperar. Cada día que pasaba, sus gemelos quedaban más a merced de los médicos. Había memorizado la rutina del hospital. A esa hora, los vigilantes cambiaban de turno y los pasillos quedaban casi desiertos durante unos minutos. Vestida con ropa oscura, con el mantón cubriéndole la cabeza, Clara se dirigió hacia la entrada trasera que había usado antes. Esta vez, llevaba consigo una pequeña bolsa con mantas, pan y una navaja que había robado de la cocina. El candado se dio con un chasquido que sonó como un trueno. Clara entró con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía exactamente a dónde ir. Se movió por los pasillos como una sombra, hasta llegar a la sala donde había visto a sus hijos. La puerta estaba cerrada, pero había dejado una llave escondida días atrás. Al abrir, el olor a químicos la golpeó de inmediato. Allí estaban, en las mismas mesas, sedados otra vez. Clara corrió hacia ellos, quitándoles las correas con manos temblorosas. El mayor gimió suavemente, apenas despertando. «Shh, mamá está aquí», susurró, envolviéndolos en las mantas. De repente, escuchó pasos acercándose. El sudor le corrió por la espalda. No podía salir por el mismo pasillo por el que había entrado. Los pasos venían de allí. Buscó desesperadamente otra salida y encontró una ventana estrecha al final de la sala. Con esfuerzo, la abrió y saltó al patio trasero, protegiendo a los gemelos contra su pecho. La lluvia comenzó a caer en ese momento, mojándolo todo en segundos. Clara corrió por el patio y se internó en el campo abierto. Los truenos iluminaban el cielo, revelando las murallas de Toledo a lo lejos. Pero pronto escuchó gritos detrás de ella. «¡Se lleva a los sujetos!». Alguien gritó desde el hospital.
Las linternas comenzaron a encenderse, iluminando su silueta en la oscuridad. Clara apretó el paso, resbalando en el barro, con el corazón a punto de estallar. El campo estaba encharcado y cada paso era una lucha. Los gemelos lloraban, y su llanto parecía guiar a los hombres que la perseguían. Por un instante pensó en esconderse, pero sabía que si se detenía, la atraparían. Finalmente alcanzó un viejo molino abandonado cerca del río Tajo. Entró y cerró la puerta con una viga de madera. El interior olía a polvo y moho, pero al menos estaba a salvo por unos minutos. Colocó a los gemelos sobre un montón de paja y les dio un trozo de pan para calmarlos. Afuera escuchaba voces y pasos. «No puede haber ido lejos», dijo alguien. Clara contuvo la respiración. Un rayo iluminó el interior del molino y, por un instante, pensó ver algo moverse en la oscuridad. No era un hombre, sino una rata enorme que desapareció entre las sombras. Se quedó allí, esperando, hasta que las voces se fueron apagando en la distancia. Cuando estuvo segura de que no había nadie cerca, salió del molino y se dirigió a la parte más densa del bosque. La tormenta seguía furiosa, pero Clara avanzó hasta que sus piernas ya no pudieron más. Se dejó caer de rodillas bajo un árbol, exhausta, con los gemelos dormidos en sus brazos. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Las nubes se abrieron, dejando pasar un débil rayo de luz que iluminó su rostro cubierto de barro. Estaba viva. Había logrado escapar, al menos por ahora. Pero sabía que la persecución no había terminado. Si los médicos eran capaces de ocultar a tantos niños durante años, serían capaces de recorrer toda la región para recuperar a los suyos. Clara se puso de pie, con una nueva determinación en la mirada. Tenía que encontrar un lugar seguro antes de que ellos la encontraran a ella. Clara caminó durante 2 días siguiendo el cauce del río, escondiéndose cada vez que escuchaba pasos o veía humo de algún campamento. Sus piernas estaban cubiertas de llagas y los gemelos apenas se mantenían despiertos. Pero no podía parar. Sabía que Toledo estaba llena de ojos dispuestos a venderla por unas monedas si sabían lo que había hecho. Finalmente encontró una pequeña cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Allí pasó la primera noche sin sobresaltos desde su huida. El silencio del lugar era casi antinatural, roto solo por el crujir de las ramas y el llanto débil de los niños. Al día siguiente se aventuró hasta un caserío cercano para conseguir comida. Fingió ser una viuda de paso y pagó con las pocas monedas que le quedaban. Pero notó que la mujer que le vendió pan la miró de forma extraña, como si la hubiera reconocido. Aquella noche, Clara soñó que alguien tocaba la puerta de la cabaña. Se despertó empapada en sudor, convencida de que era real. Tomó la navaja y esperó en silencio. Nada ocurrió, pero en la mañana encontró huellas frescas en el barro frente a la entrada. La persecución no había terminado. Pasaron las semanas. Los gemelos recuperaron algo de fuerza, pero Clara apenas dormía. Una madrugada escuchó un ruido metálico afuera. Se acercó a la ventana y vio a 3 figuras con faroles. Venían del hospital. El miedo la paralizó, pero no podía huir de nuevo. Sabía que no llegarían lejos con los niños en ese estado. Así que se escondió detrás de un tabique suelto que había descubierto en el piso. Cubrió la entrada con un saco de harina y rezó para que no la encontraran. Los hombres entraron. Escuchó el crujido de la madera bajo sus botas. Uno de ellos dijo: «Está aquí, lo sé». Revisaron la cabaña durante varios minutos. Cuando uno de ellos pisó el saco de harina, Clara sintió que el corazón se le detenía. Pero el hombre se limitó a maldecir, convencido de que era solo un escondite de ratas. Finalmente se fueron. El silencio volvió, pero Clara ya no se sentía segura. Al día siguiente decidió abandonar el bosque y dirigirse a otra ciudad, aunque eso significara cruzar territorio peligroso. Una semana después llegó a Talavera de la Reina. Allí buscó ayuda en una iglesia. El sacerdote la escuchó en silencio mientras ella contaba lo ocurrido. Al final le dijo: «Hija mía, hay cosas que es mejor dejar en manos de Dios». Clara entendió lo que quería decir. No habría justicia. Nadie se atrevería a enfrentarse al hospital ni a los médicos que lo dirigían. Aún así, el sacerdote le dio refugio temporal y le ayudó a encontrar trabajo en una finca. Pasaron los meses. Los gemelos crecieron. Pero Clara nunca dejó de mirar por encima del hombro. Cada vez que escuchaba pasos detrás de ella, el estómago se le encogía. Cada vez que veía una bata blanca en el mercado, sentía que iba a desmayarse.
Un año después, encontró en la puerta de la finca una nota escrita con letra firme. No hemos olvidado, los sujetos nos pertenecen. Clara rompió el papel con las manos temblorosas y lo quemó en el fogón. Sabía que tendría que seguir huyendo, quizá para siempre, pero también sabía algo más. Mientras viviera, nunca dejaría que volvieran a llevarse a sus hijos. La historia de los gemelos Sullivan nunca apareció en los registros oficiales del hospital. Para Toledo, aquellos niños nunca existieron. Pero en las noches más frías, cuando el viento sopla desde el río, algunos vecinos dicen escuchar el llanto de un bebé mezclado con el eco de pasos en los callejones, y juran que han visto una mujer con mantón negro vigilando desde las sombras, como si aún protegiera algo que nadie más debería ver. ¿Y tú? ¿Podrías dormir sabiendo que alguien aún vigila desde las sombras? La historia de los gemelos Sullivan demuestra que algunos secretos nunca se entierran del todo. Si esta historia te heló la sangre, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías si alguien tocara a tu puerta en medio de la noche.